Ahora vamos a ver lo que son las máquinas de estado finito, máquinas de estado. Y vamos a primero hablar en general de las máquinas de estado. Vamos a centrarnos nosotros en máquinas de estado sincrónicas. Vamos a ver después las máquinas de Mille y de Moore. Después vamos a hacer un análisis y diseño de máquinas sincrónicas. Y finalmente vamos a ver un tema que es los retardos de las máquinas de estado. Esencialmente nos interesa en ese punto poder saber la frecuencia máxima de trabajo de una determinada máquina de estado. Bueno, comencemos primero con las generalidades del tema, que ¿qué necesidad tenemos de trabajar en máquinas de estado? Generalmente en VHDL se plantea para resolverlo, o sea que nos enfrentamos a problemas que tienen distintas etapas, y primero hay que hacer una cosa, después otra, cosa que no es fácil de ver con los sistemas que hemos estado viendo. Entonces lo que hay que hacer es una máquina de estado, un diagrama de flujo de las distintas tareas que hay que hacer, y todas esas tareas que hay que hacer, que son secuenciales, la manera de resolverlo es trabajando con máquinas de estado. Por eso es que vamos a ver este tema ahora. Hay una división importante en máquinas de estado, que son las máquinas de estado sincrónicas y las asincrónicas. Las sincrónicas son aquellas en que estos pasos que se van dando, esta sucesión de pasos, se llama cambio de estado, se producen sincronizadas con una señal externa. Es decir, uno hace cambios a la entrada, está excitado de distinta manera nuestro sistema, pero solamente los cambios se dan en el momento en que del flanco activo de esa señal de sincrónica externa. En cambio, en las asincrónicas no existe una señal de sincronismo, entonces simplemente un cambio de entrada genera un cambio de estado del sistema. Nosotros vamos a trabajar con máquinas de estado sincrónicas. Todos los microprocesadores comerciales hasta ahora son sincrónicos, casi todos los diseños son sincrónicos, y las asincrónicas no las vamos a trabajar. Son más complejas, más difíciles de ajustar. De hecho, no hay todavía circuitos comerciales, por lo menos procesadores comerciales asincrónicos. Tienen potencialmente una ventaja porque pueden ser más rápidas, pero son también muy susceptibles a fallas o a que se nos escapen detalles de diseño. Depende mucho de la tecnología con que trabajen. Bien, entonces vamos a decir en general que una máquina de estado tiene un estado presente, fíjense acá, tiene un estado presente que está dado por la salida de un conjunto de flip-flop. Nosotros vamos a trabajar solamente con flip-flop D. En el libro van a encontrar máquinas de estados que se pueden hacer con flip-flop JK. No se usan más eso, y de hecho los FPGA ya no vienen con flip-flop tipo JK. Entonces vamos a ver solamente diseño trabajando con flip-flop D. Flip-flop D lo que tiene es simplemente una entrada y una salida y una señal de reloj que hace que en el momento del flanco esa información pase a la salida. Entonces vamos a tener un bloque que es un conjunto de flip-flop D, cuya salida nos dice cuál es el estado. Es decir, la combinación de la salida de esos flip-flops nos va a indicar cuál es el estado presente de nuestro sistema. Y vamos a tener dos circuitos combinacionales. Uno previo, que nos van a decir que va a ser la excitación de esos flip-flops, que nos van al estado futuro. Fíjense que estos flip-flops tienen asociado un clock, porque hemos dicho que cuando el clock se activa esta información pasa acá. Entonces tenemos un estado presente. En función de ese estado presente nosotros alimentamos esta lógica combinacional a la que hacemos referencia, al cual también ingresan las entradas, y eso nos va a definir, en función del estado presente y de las entradas, el estado futuro. Ese estado futuro, una vez que se va a ver reflejado acá, y el momento que venga el clock, esta información va a pasar a la salida. Y también vamos a tener un circuito combinacional a la salida,
¿Qué va a hacer esta salida? Van a ser función del estado en que se encuentre el sistema y puede o no ser función de las entradas. Eso hace una división importante que la vemos en un momento. Pero entonces tenemos dos circuitos combinacionales. Uno que es la lógica que define el estado futuro y otro que es la lógica que define la salida. El estado futuro tiene como entradas las entradas del sistema y el estado presente en que se encuentra el sistema. Y las salidas tienen como el circuito combinacional que define la salida va a tener los estados presentes y puede o no tener también el valor de las entradas. Generalmente a esta parte donde tenemos las variables de estado hay un reset. Este reset se usa inicialmente para poner el sistema en un estado conocido, en un estado inicial. Después eso se inhabilita y sigue trabajando de acuerdo al diseño que tenga. Entonces, importante de esto, los estados, el estado mejor dicho del sistema solo cambia cuando hay un flanco activo del clock. Nosotros vamos a trabajar generalmente con flanco ascendente. Bien, dentro de las máquinas de estados finitos hay dos tipos hay una división, que son las máquinas de Mealy y las máquinas de Moore. Las máquinas de Mealy tienen una conexión, una o más de las entradas directamente al circuito combinacional de salida. Esto les da una característica particular, que es que una entrada puede modificar la salida en cualquier momento. Inmediatamente que cambie la entrada puede cambiar como un circuito combinacional, salvo el retardo del circuito combinacional, hace cambiar la salida. Esa es la máquina de Mealy. Quiere decir que el estado siguiente, el estado que está acá, el estado futuro, siempre depende, esto va a ser siempre, es una función de las entradas y del estado actual o presente. Y la salida va a ser una función, G en este caso, del estado actual o estado presente y las entradas o al menos una de las entradas. La máquina de Moore es más sencilla. Vamos a tratar siempre de trabajar con máquinas de Moore porque es menos susceptible a tener fallas. Y lo que tiene es que las salidas dependen solamente, a través de un circuito combinacional, del estado presente. Eso le da una estabilidad, digamos, de alguna manera una seguridad a nuestro diseño, le damos una cierta robustez que no lo tiene la máquina de Mealy. Entonces, acá el estado siguiente que está acá depende como antes de las entradas y del estado actual, pero el cambio está acá. Las salidas solamente dependen del estado actual. Quiere decir que solamente un flanco de salida, un flanco activo del reloj, puede desencadenar que finalmente cambie la salida. Antes una entrada podía cambiarse la salida, pero acá también se puede ocurrir que un cambio de estado haga cambiar la salida, solamente. Entonces, si comparamos, acá tenemos los dos esquemas, máquina de Mealy, máquina de Moore. Máquina de Mealy, las salidas, lo que decimos recién, pueden cambiar con un flanco activo del reloj, por supuesto, porque va a cambiar el estado presente del clock, o un cambio en la entrada. Eso, por supuesto, tiene un retardo. En cambio, las salidas en la máquina de Moore solamente se van a originar cuando hay un cambio de estado, y ese cambio de estado solamente es posible con un flanco activo del clock. Bueno, ahora lo que vamos a hacer nosotros es analizar una máquina de estado. Entonces, para el análisis de una máquina de estado, ¿en qué consiste? Consiste en tratar de encontrar estos... un análisis es, nos dieron un circuito, que es una máquina de estado, y nosotros tenemos que encontrar una descripción formal de esa máquina de estado. Una cosa importante es que tengan presente que todos los flip-flop del circuito secuencial comparten el clock. O sea, el clock es común a todos los flip-flops del circuito secuencial y este estado futuro se ve reflejado en el estado presente cuando viene ese flanco del clock. Bueno, ¿qué etapas intervienen en el análisis de un circuito? Es decir, insisto, un análisis es, nos dan un circuito y queremos describirlo a través de una manera abstracta cómo se va a comportar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero, si tenemos este esquema, es determinar si es una máquina de Mealy o Moore. Primera cosa, ver si una entrada puede modificar a través de un circuito combinacional la salida o si solamente las salidas están conectadas a las salidas de los flip-flop. En ese caso, o en otro, en cualquiera de los dos, tenemos que determinar los dos circuitos combinacionales.
el estado futuro o estado siguiente, o sea que tendríamos que determinar cuál es el circuito combinacional que en función de las entradas y el estado actual me va a fijar cuál va a ser el estado futuro, y encontrar también la función f que con el estado actual genera la salida en máquina de Moore y con el estado actual y las entradas genera la salida en la máquina de Mill. Una vez que tenemos esto lo vamos a ver con un ejemplo, vamos a hacer una tabla en donde vamos a ver los estados y las salidas. Ahí en esa tabla de estado-salida que se llama, lo que vamos a mostrar es el estado siguiente que va a tener nuestro sistema dado un estado actual y un cierto valor de las entradas. Esto lo vamos a ver con un ejemplo y lo van a ver más claro. Y finalmente tenemos que construir el diagrama de estado, que es el que nos va a permitir visualizar de una manera gráfica cuál es el comportamiento de nuestro sistema a la medida que cambian las variables de entrada. Es importante el diagrama de estado generalmente se hace con un diagrama de burbujas o el ASM chart. Nosotros vamos a usar con el ASM chart y sobre todo porque es muy fácil de traducir eso a VHDL. Vamos a ver entonces un ejemplo. Vamos a dejar acá esta parte. Vamos a ver un ejemplo en donde vamos a aplicar todos estos pasos que hemos dicho acá. Entonces recuerden, primero determinar si es Milli-Moore, determinar las ecuaciones que describen este circuito y este circuito, y después construir una tabla que nos va a decir si estamos en determinado estado y las variables de entrada tienen tales señales, cuál va a ser el estado futuro. Y después esa tabla, la misma información se lleva a un diagrama de estado en que se ve de una manera gráfica mucho más clara el comportamiento del sistema.